Mi tía me llamó para decirme que mi papá estaba en su casa. Cuando llegué, subí y vi a mi papá sentado ahí. Estaba pálido, no dejaba de llorar y de decir que lo sentía. No sabía qué pensar, no sabía qué pasaba. No lo entendía. Mi papá tenía restos del cerebro de Mickey en toda la cara. Fue algo horrible. Había hecho algo muy malo. En ese momento, quise que se suicidara. Disparó y mató a una madre. En ese momento pensé que él también merecía morir. Fue muy difícil porque lo amaba mucho, pero estaba muy enojada con él. Yo pensaba, cielos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que haremos? Me rompió el corazón. Mi mundo se derrumbó porque había perdido a mi papá. Lo perdí todo. No entendía por qué. ¿Por qué había hecho algo así? Siempre supe que podía matar a alguien. Debes dejar de lastimar a la gente. Vas a matar a alguien uno de estos días. Tenía cosas horribles en mi cabeza, pero es tarde cuando eso se apodera de ti. Banks se me vino a la mente, y después no supe qué había hecho. Tenía una pistola en el bolsillo. Metí la mano en el bolsillo y le disparé. La casa del mal. Detrás del crimen, esta imagen me pone triste. Esta fotografía es de la noche en la que arrestaron a mi papá. Solo es que no parece mi papá si lo miras a los ojos. No parece él, pero sí lo es. Nunca había visto tanta maldad en él. Simplemente, es alguien sin alma. Se ve diferente. Se ve diferente. Parece un monstruo. No me gusta esta fotografía. Para nada me recuerda lo que hizo que mató a otra persona. Ese no parece ser mi papá. Mi papá era un buen padre. Siempre se aseguraba de que tengamos comida en la mesa. Trabajaba todos los días. Hacíamos cosas juntos, pero también tenía muchos problemas. Digamos que tenía problemas de ira, cambiaba de repente. Si hacíamos algo mal, mi papá se enojaba y explotaba, como si estuviéramos en graves problemas. A veces se desquitaba con nuestras cabezas. ¿Cómo nos golpeaba en la cabeza? Cuando hacía eso, nos dolía tanto que nos hacía llorar. A veces, él solamente nos golpeaba con las manos. Pero otras veces se ponía peor y usaba un cinturón. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Hubo una vez que nos dijo que entráramos las bicicletas, porque había comenzado a llover y las bicicletas eran nuevas. Así que nos ganamos una paliza. Aprenderás el valor de las cosas, y mi mamá se interpuso entre mi papá y yo suficiente. Eso lo enfureció más. Mi papá le pegó y le dislocó algunos discos del cuello. No pasó ni media hora y regresó, para disculparse y decir que no fue su intención. Mi mamá nos defendía mucho, mucho. Supongo que más veces de las que debió. Era muy difícil entender que mi papá hacía estas cosas, pero luego se disculpaba. No entendíamos por qué lastimaba. A la mujer que se supone que amaba, regresaba a disculparse, pero luego lo volvía a hacer. Un día mi mamá no aguantó más y se fue. Tenía 12 o 13 cuando se divorciaron. A mi papá le afectó mucho, bebía mucho más, lloraba. Se enojaba más a menudo, así que mi hermana y yo vivíamos con mi mamá. Nos reuníamos en la casa de mi papá, y si alguien lo molestaba o algo, él se disponía a pelear con él. En general, cuando mi papá se enojaba, echaba los golpes a esa persona, y así se terminaba la pelea. Una vez vino el vecino de mi papá, y le hizo unas preguntas. Quería llamar la atención de mi papá. Le dijo que era bueno, pero de pronto se volvía agresivo. Le preguntó si le pasaba algo.
Mi papá le dijo que no era asunto suyo, que estaba bien, que no es mi asunto. El vecino le dijo que había algo malo en él y que necesitaba ayuda. Mi papá lo golpeó 2 veces porque se enojó. No quería escucharlo. Se enojaba tanto que perdía el control. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente estaba en otro lado. Y es triste que no escuchara a su mejor amigo y que lo hiciera a un lado. Lo siento. Aunque piensas en cuándo. Pienso en cuándo. Perdimos a papá y fue a prisión y cómo se siente perder a tu padre. Fue muy difícil. Creo que si hubiese ido a terapia o algo, lo hubiesen ayudado, pero eso nunca lo sabremos. Y ya es muy tarde. Si hubiese recibido ayuda, esto nunca habría pasado. Siempre me pregunto, ¿cómo hubiese sido o cómo pudo haber sido? Quisiera que alguien lo hubiese detenido esa noche. Y luego me doy cuenta de que mi papá estará en prisión de por vida. Espero que le den la libertad condicional, pero lo dudo. Asesinó a una madre con su hijo en brazos. Así que nunca regresará a casa. Esta es una fotografía de mi papá y yo. Antes de mi fiesta de graduación, mi papá estuvo feliz. Se le notaba en la cara. Mi papá no me había visto con un peinado así, con las uñas pintadas, ni vestida de esa forma en mucho tiempo. Creo que mi papá nunca me vio vestida tan elegante. Esa noche había hecho una fiesta, así que fui a verlo. Estaba muy orgulloso. Que sus amigos me vieran. Lo llenó de orgullo. Y en un momento se le llenaron los ojos de lágrimas, porque pensó que me veía muy hermosa. Mi relación con mi papá tenía sus altibajos. Era la típica relación con altibajos, que creo que todos los padres tienen con sus hijos, pero la nuestra tenía más bajos que altos. Cuando era pequeña, tenía un perro Lassie llamado Bo. Era nuestro perro. Ese día había visitas y el perro no dejaba de ladrar. Entonces mi papá se enojó. Tiró al perro por la baranda. La baranda era muy alta. Estaba encima de lo que parecía ser una colina. Entonces lo mató. En ese momento quedé impactada y le pregunté, ¿qué hiciste? Pudo haberle gritado al perro o mandarlo adentro. No tenía que matarlo. De inmediato llamé a mi mamá y fue por mí. Creo que no le hablé durante 6 meses. Creo que temía que se enoje conmigo. Mi papá me daba miedo porque vi lo que le había hecho a mi mamá. Hasta hoy no he podido hablar con mi papá de lo que sentí. Esa noche, en esa situación, siempre tuvimos altibajos. Pero cuando tuve a mi primer hijo Aiden, mi papá cambió de inmediato. Mi papá y mi hijo tenían una buena relación. Cuando iba a buscar a Aiden a su casa, nunca se quería ir. Esta es una fotografía de mi papá con Aidan. Cuando Aidan era muy pequeño, iban a pescar todo el tiempo. Siempre iban a pescar a un arroyo que quedaba arriba de una colina. Y esa fue la primera pesca del día. Aiden atrapó su primer pez. Y mi papá estaba muy orgulloso de él porque lo hizo él solo. Aidan estaba muy feliz por atraparlo. Se le notaba en la cara. Recuerdo ese día. Ambos estaban felices. Él era todo para su nieto. Así que me entristece ver fotografías así porque fueron días felices. Estaba feliz por mi papá. Se notaba que mi papá tenía otro caminar. ¿Quién pensaría que alguien de 50 años tendría un bebé? Pero él no dejaba de hablar de ella. Y eran solo cosas buenas. Que tenía que verla, que la arrullaba, que ya balbuceaba o cosas así. Estaba encantado con la nueva bebé. La noche en la que pasó, yo estaba dormida.
Mi mamá y mi hermana no dejaban de llamarme constantemente, hasta que por fin me desperté y contesté el teléfono. Mi mamá me gritó en el teléfono que mi papá le había disparado a Mickey. Y yo le respondí ¿qué? Y mi mamá me dijo que mi papá le disparó 2 veces en la cara y que había muerto. Al inicio no le creí, pero mi mamá dijo que era en serio. Sentí que el corazón se me partía y comencé a llorar. No sabía qué hacer ni cómo lo arreglaríamos, porque no podíamos hacer nada. No pensaba que mi papá fuera capaz de matar a alguien. No sé muchas de las cosas que pasaron esa noche. Si mi papá quisiera hablar conmigo de su pasado, me encantaría sentarme con él y escucharlo porque quizás explicaría lo que pasó. Creo que esconde secretos muy oscuros, en lo profundo que a veces salen a la luz. Tenía muchos amigos. Bebíamos una cerveza juntos. Y siempre me preguntaban cuándo sentaría cabeza. Decían que tenía que parar de lastimar a la gente como lo hacía. Ellos no podían entenderlo, y yo tampoco lo entendía. Incluso mi esposa también me dijo, un día vas a matar a alguien. Con ese temperamento, ¿pensabas que eras capaz de matar a alguien? Siempre supe que podía, sí. Asesiné a Susan Brown. Le decían Mickey Brown. En ese momento era mi novia. Pienso en ella constantemente. Es que es horrible lo que hice. Tuve muchas peleas a través de los años, peleas sin sentido, peleas estúpidas. Cuando estaba en la escuela, yo recuerdo, me peleaba con el tipo más rudo y le ganaba. Todos me decían, «Wow, viejo, no sabíamos que eras tan rudo». O decían que esperaban nunca meterse contigo, y eso me daba poder. Me daba el poder de que nadie podría detenerme poder. Me daba poder saber que no había forma de que alguien me derrotara. Todos sabían eso, ¿sabes? Aunque peleara, yo no perdería. Todos lo sabían. En ese tiempo era un tipo muy rudo. Un amigo y yo regresábamos de buscar setas y de pronto pinché una rueda. Así que me estacioné y apareció otro auto. Se detuvieron detrás de mí y vi que se pasaron a una pistola. Entre ellos, uno de ellos salió. Lo miré a los ojos y me preguntó qué hacía. Le dije que había pinchado una rueda y si podía ayudarme. Creo que ellos querían robarnos. Me dijo, no sabes con quién te metes, ¿cierto? Yo le dije, tú tampoco sabes con quién te metes. Pensé, está a punto de golpearme. Y entonces metió medio cuerpo en el auto. Yo me agaché rápidamente para esquivar el golpe. Adentro tenía una caja con muchas herramientas. Entonces me agaché y tomé un martillo y lo golpeé. Y le di justo en la cabeza. Se le salió un ojo rayos. Fue asqueroso, mucha sangre. Arranqué y me fui. Después pensé, wow. Pude haberlo matado fácilmente. Es que algo horrible se apodera de mí y es tarde. Una vez que me domina, ¿crees que Fon sufría a veces por tu temperamento o ira? En casa dijo que recuerda algunos momentos agresivos. Nunca las golpeé fuerte. Nunca tuvieron moretones como los tuve yo. Pero sí era como cualquier otro padre. Si los hijos se portan mal en la casa, tienen que escarmentar de vez en cuando. Nunca lastimaría a mis hijos. No fue nada grave. No fueron golpes muy fuertes. No lo hubiese permitido, supongo. Que solo reprimió esos recuerdos de cuando nos golpeaba, porque claro que lo hizo. Me hace mucho daño que intenté quitar de su mente los malos momentos, solo para no recordarlos. Quizás eso es parte de su maldad, ¿entienden?
Quizás cuando se enojaba y nos golpeaba, demostraba su ira, pero no quiere volver a recordarlo. Así que creo que simplemente quiere olvidarlo. Es terrible lo que pasó. Bueno, es mi culpa, yo soy el culpable de todo. Sí, a veces es difícil recordarlo. Trabajaba 6 días a la semana y todo el dinero que ganaba era para ayudar a Mickey. Eso me estresaba. Estaba metida en drogas y todas las semanas quería 30 o 40 para algo. No podía decirle que no. Ella lo sabía. Tuvimos una hija juntos. Pero nada era para ella. Era todo para drogarse. Cuando entré al apartamento noté que rayos estaba rara. Es decir, había hecho algo. Lo presentía, pero no sabía qué. Así que le cambié el pañal al bebé. Estaba así desde que me fui y le preparé la mamadera y comencé a alimentarla. Estábamos en la mecedora y Mickey se sentó en el sofá y ella comenzó a discutir conmigo. Saca al bebé de aquí. Ella dijo que no quería al bebé porque se parecía mucho a mí. Ella le pregunté, Mickey, ¿qué te pasa? Le dije que se fuera arriba, que se fuera a dormir. Le dije que no sabía de qué hablaba. Pero ella siguió peleando y diciendo que yo no me quedaría con el bebé, que mi hija tampoco lo haría y que su hermana tampoco se quedaría con el bebé, porque iba a matarlo. Se paró del sofá y se acercó al bebé. Yo estaba en la esquina. No podía hacer nada. Tenía al bebé. Solo tenía 2 semanas. Yo tenía que protegerla en ese momento. No sabía qué hacer, ¿entienden? Me golpeó 2 o 3 veces, pero no me importó. No quería que le pegara al bebé. Y te tenía una pistola en el bolsillo, porque la usaba para dispararle a los roedores del jardín. Entonces algo se apoderó de mí. Metí la mano en el bolsillo y le disparé. Y eso fue prácticamente lo que pasó. ¿Puedo leerte algo? Sí. Bueno, recibí el informe de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio. UJUM es el reporte de la investigación, ¿ok? Según la declaración que dio el sospechoso durante el interrogatorio, parece que el individuo estuvo sentado en la silla, reclinable o cerca de ella cuando apretó el gatillo. Es probable que la víctima estuviera sentada en el sofá cuando recibió el primer disparo. Luego, la víctima se paró del sofá y se acercó a la cuna del bebé. Esto explicaría la sangre que se encontró en la manta de la cuna del bebé, la ausencia de sangre en las escaleras, hasta la habitación de arriba. Indica que la víctima cargó al infante por las escaleras. Después de que lo dispararon, cuando el infante fue encontrado, estaba envuelto en una sábana que contenía grandes volúmenes de sangre. Eso indica que la víctima se desangró sobre la manta y el infante mientras subía por las escaleras. Cuando le disparé, al parecer no le hizo nada. Le disparé aquí en la frente. Y le volví a disparar. Cuando le disparaste la segunda vez, ¿tenías la intención de matarla? Sí, así es. Sabía que debía hacerlo. Cuando le disparé, apoyé al bebé, ¿sabes? Estaba fuera de mí. Corrí al baño por una toalla. Tomé una toalla y cuando regresé, ya había cargado al bebé y corrido hacia arriba. Lo único en lo que pensé fue en detenerla. Lo más rápido posible, antes de que matara al bebé. Era mi trabajo proteger al bebé de inmediato. Había una ventana abierta así. Y cuando entré, ella intentaba tirar al bebé por la ventana. Y ahí fue cuando le volví a disparar. Parece que hubo un lapso.
de tiempo entre el segundo y el tercer disparo cierto. Muy poco, seguramente. Fueron como mucho 3 minutos, lo suficiente para abrir el grifo, tomar una toalla y mojarla. Se la iba a poner en la cabeza, ¿entiendes? Pero las cosas no resultaron así. Le disparaste una vez en la cabeza, ¿cierto? Y ella aún pensaba en él. Ir al bebé ella quería sí. Aún lo deseaba. Ese disparo no le afectó. Estaba muy perturbada, ¿entiendes? Tengo que preguntarte algo bueno. Tuviste la oportunidad de no dispararle, de detenerte y pensar. Claro, ¿qué hacer para no volver a dispararle? Claro. Bueno. Si lo pensé en estos años, sí hubo muchas cosas que pude hacer, pero en ese momento, en ese segundo, pensé en matarla. Tu papá aceptó su responsabilidad por el crimen que cometió. Sabe que hizo algo malo esa noche y sabe que debió de tomar otras medidas, pero ella no dejaba de amenazarlo con que lastimaría al bebé. Y él dice que perdió el conocimiento y no pudo. No lo sé, ¿no? No pudo soportarlo, así que... ¿Le crees? No lo sé, es una probabilidad del 50 o algo así. No estuve en el apartamento. Esa noche solo estuvo él, Mickey White. Había 2 personas adentro, sí, y solo una salió con vida. Solo hay una persona con vida que sabe lo que pasó. Es algo que me pregunto siempre. ¿En verdad eso fue lo que pasó? Elijo creerle, porque es mi papá. Mi mamá me dijo que mi papá le disparó a Mickey y que tenía que ir a la ciudad, que mi papá estaba desaparecido y nadie lo hallaba. Y le dije, es posible que se suicide, o si no que se fugue. Y luego mi tía me llamó para decirme que mi papá estaba en su casa. Fui de inmediato a la casa de mi tía y ahí estaba mi papá. Estaba llorando. Obviamente tenía sangre encima. Él no podía mirarme a los ojos. Miraba al horizonte y quería hablarme. Lo intentaba, pero cuando comenzaba, aunque estaba sentado, se quedaba sin aliento. Le costaba respirar. Solo me decía, lo siento, que tenía que proteger al bebé y que yo no lo entendía. Lo siento. Le disparó a una madre, ¿entienden? En ese momento solo quería que se suicidara. Tenía que terminar lo que comenzó, porque no quería verlo en prisión. ¿Por qué le dijiste eso? Ah, porque en ese momento hubiese preferido ver a mi papá muerto que en prisión. No sé si recuerda lo que le dije. Espero que no. Conduje a la casa de mi hermana. Estaba camino a quitarme la vida, porque no podía vivir con lo que acababa de hacer. Tomé otra arma y la puse en el auto. Pero cuando llegué a la casa de mi hermana, mi hija también llegó mi sobrino Jeff estaba ahí. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Así que llamó a la policía, les dijo que estaba ahí y que se apresuraran en llegar para arrestarme, así que no llegué a suicidarme. Como podrán ver, la verdad no creo que mi papá se hubiese suicidado esa noche. No creo que tuviera la valentía de hacerlo. Al parecer no recuerda lo que le dije esa noche, que tenía que terminar lo que comenzó. Así que me duele mucho haberle dicho a mi papá que me rompe el corazón. Pensar que le dije a mi papá que debía suicidarse porque no quería verlo en prisión. Pero ahora que lo veo, después de 10 años, me alegra que no lo haya hecho. Me alivia saber que no recuerda lo que dije. ¿Alguna vez hablarás con él sobre esto? Creo que hablaré con él sobre esto. Y le diré lo mucho que lo siento. Pude abrazarlo antes de que lo arrestaran.
Le dije que lo quería y que todo estaría bien, pero seguía enojada. Entiende lo que hizo. ¿Por qué está en prisión? ¿Y por qué puede que esté ahí el resto de su vida? Él sabe que hizo algo malo. No tengo ningún trastorno por ir a la guerra ni nada de eso. Lo mío fue por maltrato infantil. Mi primer recuerdo es de mi papá pegándole a mi hermano. Estaban en la cocina, y mi papá tumbó a mi hermano justo al lado de la estufa. Se le puso encima y lo iba a golpear, pero mi mamá se anticipó. Tomó el rifle y luego lo cargó. Déjalo en paz. Apuntó a mi papá y lo obligó a parar. Lo apuntó durante mucho tiempo. Ahí estaba yo. Tenía 6 o 7 años y vi todo eso, y en ese momento lo pensé y lo supe. Así se termina rápidamente con la violencia con un arma. Así que cargué con eso durante más de 50 años, pero no lo sabía. Tan era estrés postraumático y la experiencia que tuviste justifica que le dispararas a Mickey. Este trastorno explica por qué le disparaste. Para mí sí, de alguna forma. Si alguien se acerca a mí o se acerca a una persona que aprecio y pienso que va a atacarme violentamente a mí o a ella, mi trabajo es detenerlo. Lo más rápido posible, a cualquier costo, antes de que algo grave le pase a mi ser querido o a mí. Y créanme, durante los años lo hice muchas veces. 95% de las veces es solo una reacción, y lo primero que se me viene a la cabeza es cómo voy a detener a esa persona. ¿Entienden dónde lo golpearé primero? En eso pienso, no lo pienso 2 veces como debería. Suena muy conveniente que culpes al trastorno de estrés postraumático seguro y que no te hagas responsable de tus actos. Me hago responsable de todos mis actos. Lo hago yo. Luis, ¿entienden? No tiene ningún sentido mentir. Piensen en la gente a la que lastimé. Es una locura. Este trastorno es difícil de explicar. Tendrían que estudiarlo y leer. Afecta a las personas de maneras diferentes. Why? Esta es la forma en la que me afectó a mí. Parece uno excusa. La verdad que sí lo sabías. En un momento, dijiste que conocías la diferencia entre el bien y el mal. Así es. Sabías que hacías algo mal, sí. Soy responsable de lo que hice. Acepto toda la responsabilidad de mis actos. Esa noche le disparé 2 veces y la asesiné. Así que yo soy el único culpable de lo que me acusaron. ¿Cómo afectaron tus actos de esa noche a tu familia? Terrible mia familia. Desmoronó cuando pasó eso. Ahora se pelean cuando eran inseparables. Es como ver mi propio funeral mientras estoy en prisión. Necesito un momento. Lo siento. No está bien, tranquila. Tiene razón. Crió a mi hijo mayor como si fuera su hijo. Eran inseparables. Fue muy difícil para mi hijo perder a su abuelo y no sé si... es porque Aiden se llama así por mi papá. Ambos tienen el mismo segundo nombre, así que no sé si eso tiene que ver con su relación. Pero tuvieron una conexión desde que Aiden nació. Aidan tuvo suerte de tener un abuelo como mi papá. Aidan no tuvo a su papá en su vida. Así que creo que mi papá fue eso. Era su abuelo, pero quería ser una figura paterna en la vida de Aiden. Aiden podía darse cuenta de todo lo que pasaba y de lo que pasó. Durante mucho tiempo fue una situación muy difícil. Aiden sentía que había hecho algo malo, y eso me rompía el corazón. Siempre le dije que no había hecho nada, que no era su culpa. Lo siento.
¿Crees que algún día saldrás en libertad? Espero que algún día sí. Puede que salga en libertad condicional. Disfrute de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Acepto toda la responsabilidad por el crimen que cometí. ¿Fue un asesinato despiadado? Vivo con el hecho de haberle arrebatado una hija a su familia. Una hermana a Mickey. Se la arrebaté. A su familia, a la hija que tuvimos juntos. No podrá ver a su madre. Espero poder algún día conocerla. Es terrible para ambos lados de la familia. Vivo en una ciudad pequeña, y cada vez que salgo, la gente me mira, habla de mi papá. Y yo solo les digo que no puedo evitar lo que es mi padre. ¿Qué puedo hacer? ¿Entienden? Es mi papá. Ojalá hubiese podido hacer algo. Mi papá fue condenado a 18 años de prisión. Le dieron de 15 a perpetua por asesinato y 3 años por portar un arma. Eso es por portar un arma sin tener permiso. Así que tiene que cumplir los 18 años antes de poder pedir la libertad condicional. Me preocupa un poco. Me asusta que si sale aún sienta ira y no puedo predecir el futuro, así que no lo sé. Rezaré para que con todo lo que hoy sabe, tenga mejores formas de arreglar las cosas. Si sales en libertad, ¿qué nos dice que no lo volverás a hacer? Si es que al fin sales, porque acá no lo hago, y afuera tampoco lo haré. Porque estoy aquí desde hace 11 años y tengo muchos motivos para pelear, pero tengo muchos recursos para intentar tratar con la gente, sin violencia o por la fuerza. ¿Hay otros caminos además de la violencia? La violencia no se combate con violencia. No hay excusa para lo que hice. ¿Entienden todo esto? Fue solo mi culpa. Soy culpable y cumpliré mi condena. La verdad es que lo que pasó fue una tragedia, pero ahora ya no hay forma de retroceder o de cambiar algo. Lo único que puedo hacer es ser mejor mientras esté aquí. No quiero lastimar a nadie más mientras esté vivo. Se cumplirán 11 años en octubre. Desde que está en prisión, aprendió mucho adentro. Veo que ha cambiado. Tendrá alrededor de 70 años cuando pida la condicional, pero no puedo pensar que será muy viejo para lastimar a alguien. Nunca se es muy viejo para lastimar a alguien. No entiendo por qué dijo que no quiere herir a nadie más. No debió lastimar a Mickey para empezar. Así que espero que entienda que lastimó a alguien y marcó la vida de otros para siempre. No podemos regresar a Mickey. Nosotros debemos vivir con esto, y mi papá también.